metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Good morning, dear students. How are you? Fine or no? Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy nos encontramos nuevamente en esta clase, segunda de gramática. For me, it's a real pleasure to be sharing time with you because the knowledge and grammar is so important for learning the process in English. Not only like a teachers and only like a professionals because you are teachers in languages. Today we have a great time with our teacher Andrea. Dear teacher Andrea, welcome to our class. Thanks. Good morning, dear students. Good morning. Thanks for your invitation today. Thank you so much. It's a pleasure to participate in this. Thank you. Y para mí pues es un placer compartir el día de hoy con ustedes para continuar con nuestras lecciones de gramática. Okay, thank you, dear teacher. Okay, remember, the most important thing in this moment is that you are preparing for being in this class, for developing all knowledge and for developing all strategies, all concentration, all mental process for learning, for knowing new things, and for developing other skills. Bueno, entonces lo ideal hoy siempre es empezar con la mejor actitud. Recuerden tener en cuenta todas las actitudes para aprender, sus procesos mentales, disponerse en sus conocimientos previos. Okay, according to this, teacher, what do you think about the previous knowledge? Always we have previous knowledge about different kind of topics. We have different ideas and we have to think about that kind of ideas in order to prepare a topic. Yeah. Excellent, good, good. Bueno, estamos teniendo un diálogo y le pregunté a la profe que qué opina del conocimiento previo. Entonces ella decía, tenemos una clase de temas, de puntos que hay que organizar, que hay que jerarquizar, pero que también los adaptamos a nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, eso venimos hoy a aprender. We are learning today about the grammar concept in general, okay? Remember, because of the platform of the Moodle environment, it's so hard to put available, but in this week the idea is try to check some resources, some materials, and try to study, present in the social forum, participate in this forum in the a part called TELECLASE, the TELECLASE forum. Today we have the first TELECLASE forum and second TELECLASE forum. Remember participating with the activities, with the answers, with the meanings of the quotes, with the process of this class, no more. Entonces recuerden, esta semana a causa de la dificultad pues de la plataforma, estamos trabajando muy duro en eso. Para gramática ya algunos estudiantes tienen acceso. Vayan revisando los materiales de la unidad 1, revisando los foros, participen en el foro social con su opinión, con su información. Y hoy tenemos habilitado en el espacio de teleclases, se llama así la pestañita después de la unidad 4. En el foro está afuera, dice First TELECLASE Forum, pueden opinar acerca de las actividades de la semana pasada. Y en el segundo foro, Second TELECLASE Forum, pueden participar con las orientaciones de la clase. Entonces, let's start in English. Vamos a empezar en inglés entonces. Okay, remember, today we have the second teleclass in General English Grammar. Vamos entonces a abordar conceptos generales de qué es la gramática y por qué es tan importante y por qué insistimos tanto en la misma. Okay, dear teacher, this is our first activity. Nuestra primera actividad, recuerden, en el foro de Second TELECLASE Forum o en el primero, no importa, participen en cualquiera de los dos o en los dos, sería excelente. What do you think about? ¿Qué piensas acerca de good grammar costs nothing, but bad grammar can cost you a lot of more than money? Good grammar costs nothing, but bad grammar can cost you a lot more than money. Teacher, what do you think or what is your opinion about that quote? Well, I think that it's necessary to study
some kind of rules or small rules in order to learn about the all the language, no? With different rules that you learn every day, with different words that you learn every day, you are going to learn a lot of things. Yes, this is excellent. Chicos, una buena gramática cuesta nada, es decir, no cuesta nada, pero una mala gramática cuesta algo más que el dinero. La importancia de la gramática, chicos, radica en about rules of the language, rules in the structures, in grammatical categories, in the sense of the words. It's important because grammar gives us the meaning and the sense of all words in context, and in a set of words is the reflect, is the sense of the language, is the most important. Entonces la gramática como conjunto de reglas del lenguaje nos permite entender la naturaleza de una palabra, el conjunto de frases, y también nos permite identificar la importancia de por qué aprenderla. Entonces estos cursos, con mucho respeto lo digo, que solamente es comuníquense, y es verdad, uno va a un país de habla inglesa, pues en las experiencias que hemos tenido con la profe, y allá es verdad, ya no se habla sujeto, verbo, complemento, se comunica, pero la idea es que nosotros tengamos el conocimiento formal de la lengua, y ya vamos a mirar las dos diferencias entre la gramática formal y la gramática de uso informal. Claro, Okay, remember, the first question is, good grammar costs nothing, but bad grammar can cost you a lot more than money. ¿Qué van a escribir? El significado de la frase en el foro, ¿listo? Okay, the second one, okay. Vamos entonces a ordenar esta frase y ya lo vamos a ver. Class purpose. Students will be able to know the general concepts of grammar in English. Este es nuestro objetivo de clase. En SECAR le llamamos propósito de clase, porque un objetivo no es solo este paso y haga, sino el propósito trasciende a ponerlo en práctica en nuestra didáctica, en nuestra práctica docente. Entonces hoy conoceremos los conceptos generales de la gramática en inglés. Someramente unos encima porque 40 minutos son tan efímeros, pasan tan seguido, tan rápido. Okay, the second one is Introduction to the Grammar. The first, grammar elements, general concept of grammar in English. Elements, general grammar. In general grammar is concepts, definitions about grammar in general in English, and functions talking about grammar elements. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí un videito que nos recoge un poquito la historia de la gramática y algunos aspectos de la lengua formal. Entonces permítanme, voy aquí a ponerlo para que ustedes tengan en cuenta el mismo. Grammar on Khan Academy. Welcome. I'm so glad you could join me. So let's start by asking the question, what is grammar? What is this thing? Why is it worthwhile to study it? Why would you want to put up with listening to me? Well, first of all, grammar is a set of conventions and rules that govern language. So what's the difference between a convention and a rule? Well, a rule is kind of the bare minimum of what it takes to make your language understandable by other people, right? So in order to make a car work, for example, in order to make it move forward as intended, the wheels have to go on the bottom instead of on the roof. That's a rule. The idea that all cars should be painted teal, for example, is a convention. Now, is that true, that all cars should be teal? No, not necessarily, but that leads me to my second point, that grammar is context dependent. The kind of grammar that you use throughout your day changes. It depends on who you're talking to, what you're trying to say, and how you're trying to say it. And so we use multiple kinds of grammar throughout our days and throughout our lives. Another thing you need to know is that you already know so much grammar just from living and existing in the world and talking to other people. You know how to put a sentence together. If you can understand me, then you know so much about grammar. You know more than I can teach you. What these videos are for is to give names to the things you already know, to give you a greater command of them. And I want to say, too, that these videos are only about a very specific kind of grammar. It's called Standard American English. But I want you to know that there are many Englishes. And you know what? They are all great.
They are all wonderful and vibrant and important and special. And what I do not want for you to take away from these videos is that I'm trying to teach you what is right and what is wrong. If the kind of English you speak doesn't sound like the kind of English I speak, that is okay. You know, you are great. What I want to do is give you the tools to harness language, to harness English, and use it any way you want. I mean, I'm saying I don't care what color your car is. It could be pink, it could be green, it could be purple, it could be paisley, you know. I'm just trying to make sure your wheels are on straight. You are a grammarian. You have made a study of grammar throughout your entire speaking and reading life. And I firmly believe that you can learn anything. Welcome to Grammar on Khan Academy. David out. Well, dear students, so good. So important this kind of video because the video explains us about the importance, about the general concepts of grammar. Remember, the most common definition of the most common concept of grammar is the set of rules of the language. Yes? Teacher, according to that definition or that concept, what do you think about that? The concept of grammar in general. Well, in language we have to use different kind of conventions because if you don't use it, you will confused. For that reason, you have to recognize different categories in the sentence or in the paragraphs. Good. Excellent. Okay, dear teacher, please let's invite our students to participate in the forum. Don't forget that we have to interact with the forum. Yes. We have two forums. The people that has the platform is open, and the other forum that we had the last week is open too. For that reason, we are waiting for your opinions, your readings, your opinion about the class, your opinion about the topic, your opinion about different experience about the language. Okay, very good. Bueno, en el diálogo que le decía a la profe que en general, que consideraba del concepto general de gramática, ella me decía que ese conjunto de reglas nos permiten identificar y tomar mayor importancia acerca del lenguaje, tener en cuenta el conocimiento estructural como tal del idioma. Tenemos dos tipos de idioma. Uno formal, ¿cierto? El que conocemos, el que la academia acepta, la RAE, en el caso del español. En inglés habrá una autoridad en inglés o en cada idioma. Pero también tenemos el lenguaje que llamamos por debajo de entre líneas, es aquel que nos comunicamos, que usamos. Y también les hace una participación muy activa, que estén muy pendientes en el foro, no solo, okay, teacher from Pau Hill, and I'm reporting attendance. No, it's not only this one. Remember, the first activity is put the meaning of grammar costs nothing. But a bad grammar costs more than money. Entonces, recuerden, a participar, la primera opción es la opinión acerca de esta frase célebre. Bueno, let's continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas nuevamente. Okay, good. Entonces, en el video pudimos identificar dos cosas importantes. We can identify two aspects so important. First one, grammar is general, is universal. Is the same aspects for formal aspects of the language. And the second general aspect is the rules, the set of rules that help us to produce more communication and more speech in an adequate form. Yes? Okay, good. First one, what is grammar? Grammar is the real, oh my goodness, it's so, how do you say, it doesn't function so good. No funciona muy bien, pero vamos a mirar. Grammar, the real grammar is the aspect of a language in a real context. It's the same one. Entonces, teniendo en cuenta la gramática desde los padres de la misma, tenemos a Chomsky, a Saussure. ¿Te acuerdas algún otro, profe? Saussure, Chomsky, Hines, con los actos de comunicación. Sí. Me acuerdo de Greimas, de, bueno, grandes... el de estructura superficial y estructura profunda. Vygotsky.
No, ay, Es que hubo un pedagogo que tuvo mucho que sí, ver es de lenguaje con el también. tema. Bueno, mientras Sí, nos... bueno, los actuales que Ajá. hablan ya sobre del traslado, eso lo vamos a ver hoy con taller de lengua, Ah. trasladar de signo y significante que empezamos con Socir, pues actualmente habla Lacan sobre Lacan. el signo y la significación y cómo la significación actúa en la conciencia a través del inconsciente y Muy pues bien. el significado no es el mismo para todos, pero bueno, eso lo veremos en taller de lengua. Okay, very good, so much. Okay, grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently. Acorde a esta cita de SECAR 2016 que tenemos, nos explica que la gramática tiene un real contexto en el lenguaje. También English Club, ¿cierto? No encontré la fecha, por eso tenemos aquí la citación así en APA, para que lo tengamos en cuenta, chicos. Ustedes tienen que citarlo. Así no hagamos la cita excelente, porque con cada una de las reglas, las nuevas normas APA van cambiando, pero tenemos que tener en cuenta el desarrollo como tal de estas pequeñas reglas de uso, porque en sus trabajos de investigación o en la academia se solicitan normas APA. Teacher, I have a good anecdote. When I am a teacher in other university, and I said to my students more or less 15 days ago, okay, I need to an article of point of view. Please use APA rules. And the students did the homework in Econtech. Wow. And it's so funny because they did his best effort, but the problem was that in an incorrect aspect of the instruction. In this way, they did some, how do you say, I don't know, pie de página or pie de margen, and don't use this kind of quote. And in APA or paraphrases or a textual quote. Entonces les comentaba que me pasó una anécdota muy chistosa. Yo soy docente en otra universidad y les pedí el favor de hacer un trabajo en normas APA. Ellos lo hicieron en norma de Contec, y en norma de Contec usa esta, digamos aquí pone uno que yo tomé aquí en Grammar, pongo un 1 pequeñito y acá al pie de margen o pie de página coloco el 1 y cito así, taken from, por ejemplo, pero la norma APA dice que es el autor, coma y el año o autores. Entonces miren la diferencia de pronto de no entender una instrucción. Claro. En la Contec es totalmente diferente. It's so different. Please remember, be careful with the instructions. Yes? Okay. The next one, what is the idea? Okay, teacher, the second activity for our forum is please put the meaning of these words. Can you identify some words, dear teacher, in this kind of image? Yeah, some words, phrase, noun. In this one. Yeah, noun, sentence, Good. suffix, superlative. Good. It's important that you participate. Anybody is participating in the forum. Oh my God. What's the matter, my dear students? The idea is that we interact. Anybody, can you believe it, teacher? I am so sad. Teacher, please in Spanish. Por favor. Thank Estamos you. esperando sus participaciones. Estoy aquí actualizando ambos foros, los que tienen acceso por la plataforma y los que tienen el foro general, y nadie, ni una participación, chicos. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a interactuar, porque si no estamos hablando en inglés, si no hablamos en inglés, no vamos a aprender inglés, y pues en algo tan importante como la gramática, tenemos que perder el miedo de escribir y de participar, para que no me digan solamente estoy reportando mi asistencia desde tal CAU, sino hace 8 días interactuaron bien. Entonces, por favor, les recomendamos mucho, porque pues también, o sea, eso depende del proceso que ustedes lleven. Entonces, aquí estamos en sintonía, los esperamos, por Dios. Good, so good. We are so sad. Estamos muy tristes porque la profesora está muy sorprendida, la profe Andrea y yo también, de que no estén en este momento participando, ni siquiera reportando la asistencia. Bueno, vamos entonces a volver a la imagen que tenemos en la pantalla y recordar, adverb, apostrophe, clause determinal.
todas estas palabras son claves en inglés. Entonces la dejo aquí, voy a dejarla congeladita por unos 2 minuticos para que ustedes puedan tomar la mayor cantidad de palabras y como segunda actividad me van a escribir en el foro qué significan la mayor cantidad de palabras. ¿Listo? Entonces, porfa, en Master me colaboran con 2 minuticos de cronómetro, por favor. Okay, very good. What kind of words do you guess about the activity? What kinds of words do you put the meaning of this kind of activity? Please, let's start, let's participate in the forum because it's so important. Chicos, no se aburran tanto, yo sé que ustedes estaban acostumbrados a una gramática en donde era inglés-español, inglés-español. En esta vez tenemos la oportunidad de contar con la profe, ya tiene un muy buen nivel de inglés, entonces vamos a estar hablando lo que más podamos en cualquier clase en que estemos acompañando las dos. Esto nos exige practicar a todos el idioma. Entonces, recuerden, ¿cuántas actividades pudimos adivinar? Con la profe Andrea vamos a hacer el ejercicio de mirar 3 palabras y dar el significado y de pronto complementar a nivel gramatical como tal qué significa cada una. ¿Listo? Entonces, okay, teacher Andrea, please tell me what word that you know about that. The meaning of the contest. The first, maybe we are going to have with noun. Good. Pues podríamos empezar con la primera, que para mí es una, pues, noun. Perdón, sí, o sea, la primera que yo pondría para darle el significado sería noun. Okay, el noun. sustantivo. Good, sí. Excellent. Is used to name things, yes, places, people, objects, animals, countries. Yes, good. Entonces, el sustantivo es lo que podemos nombrar, ¿no? La gramática que nos enseñan desde primaria, ¿no? Entonces, no objetos, animales, personas, cosas. Excellent, teacher. Okay, I use verb. Why verb? It's like in Spanish. Verb is the main word in all sentences, Why? Because verb is the sense. Verbs gives the orientation and the intention in communication of the author on the speech. Yes? Okay. Entonces yo pondría el verbo. The verb is an action. The meaning is an action. El verbo es la acción. Y el verbo es la palabra principal en una oración o en un texto porque nos permite dar la intención comunicativa del autor. Si yo digo, okay, for example, table. Una mesa, listo, pero ¿la mesa qué? ¿Qué pasa con la mesa? Si yo digo run and write or read, correr, escribir o leer, yo ya voy a dar un sentido, una acción me indica que está dando un significado lógico en una intención comunicativa. Yo dije run, correr, yo espero
que alguien haga eso, que algo haga eso, correcto. Entonces es muy importante. Entonces la idea es que ustedes hayan visto y mirado las palabras para que le hayan dado el significado. Okay, let's continue. Oh my goodness, what happened? Yes, good. The next one. Very good. Grammar, what is grammar? It's the system of a language. Teacher, why system? All teachers said us that language is nothing of mathematics, but is a liar. Why? Because language is a complex of not of numbers, but of symbols, of images, of ideas, and of logic sense with our grammar trees. Is so difficult. Entonces, la gramática como sistema de signos del lenguaje, ¿cierto? Ese sistema formal, nos dicen y nos preguntan los chicos, ¿qué tiene que ver un sistema? Profe, eso nos suena a matemáticas. Claro. Resulta que la gramática, que el lenguaje como tal es un conjunto de signos que nos tienen unas categorías lógicas y esto tiene mucho que ver con matemáticas, no solamente números, sino símbolos, imágenes, ideas y todos los procesos que derivan. Le decía a la profe, ¿cómo nos acordamos de nuestros arbolitos de gramática? Sí, Son claro. más complejos que inclusive las mismas operaciones de un sistema, por ejemplo, de derivadas o de integrales. Bueno, es muy complejo. Teacher, do you remember about your grammar trees in exercise in your university? It was terrible. Because when I was a student, Okay, good. I didn't understand anything. Oh my God. Cuando era estudiante no entendía absolutamente nada de eso. Y pues los profesores de pronto lo hacían un poco más complicado, pues ahorita nosotros no nos enfocamos tanto en eso, pero pues ya cuando tuve que enseñarlo en mis clases de lenguaje, también mis pobres estudiantes eran aterrorizados, entonces yo era el coco. Oh my God. En lenguaje, sí, porque... Oh my God, so scared of the teacher, Andrea. Sí, ahora dicen que ni siquiera el coco son las matemáticas, ni el inglés, sino el lenguaje, la lengua castellana, Spanish. las normas APA, todo eso, entonces creo que soy la más temida, mentiras. Oh my God. Pero sí organizar en... She did a confession. You can listen to the own mouth of the teacher. Terrible, Yes? I am terrible. Okay. No, pero sí es complicado, pero sí son categorías, así no organicemos las Yes, estructuras en árboles, Of course. que empezaba la oración, entonces de ahí se deriva el sujeto y de ahí, no, eso es, pero entonces así no lo organicemos, pero sí es necesario identificar esas categorías porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando enseñamos inglés, vamos a mirar que tengo que enseñar también las estructuras. Entonces, si usted va a enseñar un presente perfecto y pasarlo a voz pasiva, por ejemplo, tienes que saber las categorías, porque tú no le puedes decir al estudiante it's a noun y resulta que it's a verb or the action. Y tenemos que tener mucha memoria porque también hay que conjugar los verbos irregulares, después nos toca aprendernos los phrasal verbs. Entonces nosotros estudiando lenguajes o un lenguaje tenemos que tener buena memoria y pues si no la tenemos que desarrollar esa capacidad. Por eso les digo yo los tips y pues he sido muy reiterativa en la clase de que diariamente 2 palabras, así sea una palabra que se aprenda uno al día, ya con eso empezamos a enriquecer el vocabulario porque después vamos a sufrir y nosotros no podemos enseñar algo de lo que no tenemos conocimiento. Excellent. In Spanish, there is an idiom expression, like la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces nosotros podemos decir, okay, a noun. A noun, it's the name gave to the objects, to the person, to the things or wherever. No more. No, si no tenemos ni idea realmente que es un sustantivo, no podemos decir que corresponde a, o vamos a enseñar los sustantivos table, television, internet, picture, wherever, a computer, or keyboard, or cell phone, or glasses, yes, or a mouse. Si no tenemos ni idea que es un sustantivo, no podemos solo decirlo y enseñar. Y como dice la profe, si nosotros no sabemos, entonces la idea es que tenemos que ir poco a poco a formarnos. Sí, de pronto los significados también
cuando yo estaba en la universidad, en el pregrado, aprendiendo inglés, la profesora nos aconsejaba de pronto hacer flashcard, que vendría siendo las flashcards, que tiene la palabra, exactamente la tarjeta, y uno pone la imagen, la recortas, la pegas o la dibujas para tener la memoria, y por la parte de atrás le ponemos la palabra, pero escrita en inglés. Entonces, la palabra escrita en inglés y por el otro lado la imagen. Entonces, nuestro cerebro también retiene mucho a través de esas imágenes. Entonces, también podemos hacer las flashcards. De hecho, hay páginas en inglés que ya vienen las flashcards hechas. Quizlet. Exactamente. Quizlet is a good tool. Y pues para sus estudiantes también, cuando van a explicar, podemos usar las flashcards con las categorías también o las imágenes y les va súper bien. Eso sí. Excelente. Okay, teacher, there are any participation? Any participation, Oh my ninguna God. participación. What Vamos happened, a my dears? llorar. Sí, yes, we cry because you like students, like teachers in formation, in a process of learning, you don't participate in the forum, please. It's so important because forum and the like mandatory the attending is so important for this one of the attendance part. Sí, vamos a revisar también la asistencia y pues se va a solicitar pues que nos den el reporte. Yes. Los gestores nos den el reporte en físico y pues por Google, porque sí es importante. Nos cuestiona mucho, chicos, pero o sea, es pues es feo decirlo, pero es obligatorio que asistan, pero no es solamente que asistamos, sino que tenemos que ser parte activa. Y esta clase, por no decirles, es la más importante de la licenciatura, o sea, es la base de lo que ustedes van a hacer. It's so good. It's the basis of the formation in language. Okay, good. Continue, please. No problem. Remember, like a system of the language, yes, the noun, the verb, the adverb. Como sistema de lenguaje, las categorías como los verbos, los sustantivos, los adjetivos, yes. Let's what? Permiten que people sometimes describe grammar as the rules of a language, but in fact no language has rules. Entonces, las personas pueden describir o algunas veces dicen que la gramática describe las reglas del lenguaje. Sin embargo, o en hecho, el idioma tiene reglas. No tiene reglas, pero nosotros las creamos a través del conocimiento de cada categoría gramatical. Y es importante tenerlo en cuenta porque, chicos, grammar is the basis for knowing the origin of the language. If your interest is only communication, you can speak no more and you communicate for a need. But if you are teacher in process of learning of the language, you need to know the grammar categories, the rules, the passive voice, the verb, the tenses, the grammar, verbs, the kind of objectives, the kind of adverbs of and adjectives too. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el conocimiento de esta materia tan importante nos permite identificar como estudiantes y profes en formación la base. Si el fin es comunicar, cualquier cosa por comunicar, todo el mundo lo hacemos. Los animales comunican, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Recuerden, una mala gramática nos puede costar. Aquel niño que en el futuro confunda en la escritura zapato, por ejemplo en español, con una S, allí radica la diferencia de la gramática, hasta en la ortografía. Total. So important. Okay, we have two kinds of grammar. First one is prescriptive, and the second is descriptive. Prescriptive is the correct form for using the language. La gramática prescriptiva, desde Chomsky, desde Saussure, inclusive se habla desde Aristóteles y Platón con las ideas, con el mundo de las ideas, es la forma correcta de usar el idioma. Es como entendemos a noun plus verb plus complement, the subject, verb and complement, the parts of the sentence. Conocemos las reglas de la oración, desde el sujeto, el verbo y el complemento. Pero frente a otra clase de gramática, the descriptive is the real situations, ordinary use. Entonces, en la gramática descriptiva tenemos las situaciones reales, la comunicación en contexto, el uso ordinario, o sea, el uso normal de la gramática como tal. ¿Listo? Bueno, profe, ¿cómo vamos en el foro? Nothing. Nada. Oh my God. Nothing. Okay, good. Bueno,
Entonces, tenemos unos ejemplos y aquí es un abrebocas de la siguiente clase. Yo ya le dije a mi profe que se preparara con una actividad un poquito lúdica. Entonces, tenemos un ejemplo de gramática prescriptiva. I realized quickly when I knew I should. Es una frase célebre y vamos a mirar de hoy en 8 días de qué se va a tratar esta actividad. I realized quickly, vemos cómo hay una estructura de sujeto, subject, plus verb, an adverb to, and the rest of the sentence, a second sentence. Okay, remember, we have 2 sentences, this one. The first one and the second one is this one. What is the difference? A simple sentence, I realize quickly. Yes, una oración simple no me dice nada más que algo, ¿cierto? I realize quickly. Pero cuando tengo un conector, me doy cuenta que en esa misma párrafo o texto ya tengo 2 oraciones con sentido. Hay un conector y en este conector es el when. I knew I should. ¿Por qué decimos que es prescriptiva, profe, o formal, o un uso formal de la lengua? ¿Por qué crees que lo digo así, profe? Sí, porque, bueno, no, o sea, si no hay una estructura, pues no va a haber una comprensión de la frase, ¿no? Very good. Y pues también se observa la conjugación verbal. El tiempo. Entonces, si yo digo, it's different to say, I realize, Yes. I realized. Okay, good. So, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta o yo me di cuenta de. Entonces es lo mismo que cuando estamos hablando en español. Yo veo, yo vi, Exacto. ¿cierto? Entonces estamos conjugando los tiempos de una forma diferente. Entonces, si yo quise decir yo vi, pero digo yo veo, entonces uno como Sí. ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Y Sí, qué ¿no? diferencia en el tiempo. Exactamente. Muy bien, y acá tenemos entonces, es formal simplemente porque está cumpliendo la regla sujeto-verbo, teacher, sujeto-verbo complemento, pero de una manera en donde usamos un adjetivo, usamos un adverbio, tenemos un conector, o sea, hay un sentido más lógico de la organización. Al frente, descriptive, que es un uso, así hablan en Estados Unidos, el cause. Para nosotros es transparente decir because. Para ellos no, el cause apóstrofe. Gonna, I'm going to. Wanna. I want to. Y son esas reducciones del lenguaje que por naturaleza nosotros los seres humanos tenemos una economía del lenguaje que no está mal. Pero por cuestiones formales y por ser docentes de lenguaje no podemos omitir. O el por qué en español, la X, la Q y la comilla. El apóstrofe, horrible. No. Horrible. No hagan eso. Entonces la gramática descriptiva nos habla del uso real. Cause I miss you, baby. Cause I miss you, baby. Es una forma frente a otra estrofa muy conocida, una muy gran película. Y allí vemos cómo hay un uso del lenguaje, del contexto, en un contexto en lenguaje. ¿Listo? Es diferente. Bueno, una reflexión para terminar. Uy, se me corrieron horribles. Prometo que para el aula va a estar muy bien La hecha. configuración. La reflexión. All languages change over time. What we call grammar is the reflection of the language in a particular time. Ese es el orden. Ya ahorita vamos a ordenar, no hay problema. Entonces, todos los idiomas cambian a través del tiempo. Lo que nosotros llamamos gramática es la reflexión del lenguaje en un tiempo particular. Me pareció hermosísima esa orientación. Chicos, el tiempo está volando. Vamos a mirar esta última diapositiva para empezar a adentrarnos ya en las partes de la oración y terminamos rápidamente. All languages have an universal system of grammar. Todos los idiomas tienen un sistema particular. Pero en inglés conocemos subject, verb, object, time and place. Son clases de palabras que se identifican en categorías y en la unidad vamos a abordar cada una. Listo, chicos, entonces, el tiempo en televisión vuela. Quiero darles las gracias, tengan un buen día y por favor, animarles a participar en el foro. See you later again in 8 days. And teacher, please, say goodbye. Thanks to be here. Gracias Thank por you estar so acá y pues esperamos su participación la próxima semana en el transcurso de la semana también. Entonces, bendecidos, cuídense mucho Thank you so y much. que tengan una feliz semana. Have a nice Chao. weekend.